la Argentina llegó a esta instancia, a este momento crucial, con procesos de mucho deterioro en el plano económico, en el plano social y en el plano político. Y que esos procesos que se han venido incubando a lo largo de las últimas décadas han llegado a un punto insostenible, por el cual o se resuelven o se terminan de decantar como una nueva realidad definitoria. Es decir, que el concepto de última está vinculado a que es la última oportunidad en todo caso de empezar a, de alguna manera, recomponer esos déficits y volver a transitar una senda virtuosa, o definitivamente exhibir la imposibilidad de hacerlo y que esto se transforme en un punto de no retorno y una declinación constante. En ese sentido, el punto de inflexión es el cambio de gobierno, y obviamente influye mucho el hecho de a quién le va a tocar ese proceso, o eventualmente dejar pasar la oportunidad, ¿no? Y en este sentido me parece que la elección resignificó en gran medida el concepto del libro, porque el libro plantea que la Argentina llegaba a una situación excepcional, por lo menos para estos 40 años de democracia, porque nunca había llegado a un punto en el cual el deterioro fuera tan, yo te diría, multinivel, y a esa situación excepcional le correspondió una respuesta excepcional, que es todo lo que representa a Milei como candidato, como figura, como emergente, y lo que puede llegar a ser su gobierno. Pero la resolución definitoria de la encrucijada va a ser si Milei logra reencauzar el camino, o si se transforma en otra ilusión perdida, porque no puede de alguna manera redefinir el rumbo del país, particularmente lo que tiene que ver con lo económico, con lo social y con lo político, ¿no? Vos mencionaste que por esta cuestión del estado de la crisis, por así decirlo, que atraviesa el país, se requerían de que la persona que encarase este proceso tuviera cualidades superiores a los que se habían visto en los anteriores mandatos. A juzgar por lo que has visto en estos últimos días, ¿tiene Javier Milei esas cualidades superiores? Bueno, yo te diría que tiene cualidades distintas. Todavía tenemos que ver si son superiores o no. Por disruptivas pueden aportar algo diferente, pero todavía no lo podemos evaluar en términos de resultados. Me parece que él, desde que ganó, ha venido moderando un poco su discurso. Por ejemplo, el domingo él habló de los argentinos de bien. Él va a ser el presidente de todos los argentinos. En segundo lugar, él todavía tiene un discurso que al principio parecía ser un poco sectario. Últimamente lo escucho con un discurso un poco más abierto. Yo creo que él está haciendo un proceso de aprendizaje, de pragmatismo fuerte, y él algo admitió en una de las entrevistas de ayer, donde acepta que va dejando ciertos dogmatismos y adquiriendo un pragmatismo. Entonces, vamos a ver cuál es el Milei que termina asumiendo el 10 de diciembre. Ahí yo creo que hay un punto importante, no solo en el discurso inicial, sino en el lugar en el que se para como presidente. Y esta idea de que tiene que tener cualidades superiores tiene que ver con convocar a la dirigencia en su conjunto, desde un entendimiento de que él solo no va a poder, no solamente por la fuerza que le falta en el Congreso o a nivel territorial en las provincias, sino también por acompañamiento de medidas, por convencimiento que va a requerir de sectores empresarios, sindicales y demás, y fundamentalmente reconectar con la sociedad, que si bien es cierto lo votó mayoritariamente, yo diseccionaría un poco más esos números, ¿no? Porque obviamente vos tenés 56%, hay un 44% que no lo votó, pero además de ese 56%, el neto real de Milei es 30%, y los otros 26 optaron por otros candidatos, y frente a la opción binaria de un balotaje, prefirieron a Milei probablemente más por rechazo al oficialismo. Entonces ese 26% es un acompañamiento más condicionado, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar un plan de gobierno y un plan de reformas como los que intenta implementar Milei. Sintetizando,
Todavía no veo un estadista, pero bueno, está empezando, habrá que ver si a partir del 10 de diciembre empieza a adquirir esa fisonomía. Seguro es algo muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en la historia argentina. Por último, Jorge, el otro día en la entrevista con Pagni mencionaban de que había que analizar el actual momento político con categorías nuevas. Un poco lo decían en función de los periodistas del segmento política, pero también digo la sociedad en general. ¿Cuáles son esas categorías nuevas bajo las cuales se va a tener que analizar el actual momento político? Bueno, yo a lo que me refería cuando hice ese comentario tenía que ver con estar abierto a tratar de interpretar al personaje Milei, a la figura Milei, desde lo que representa en su conexión con sectores sociales que fueron los que lo apoyaron. Porque si lo evaluamos con categorías clásicas, digamos, la evaluación va a ser negativa, porque no tiene experiencia, no tiene una fuerza política consolidada, le falta vinculación con el establishment político y económico. Entonces, desde las categorías tradicionales uno tendería a mirar un proceso que no pinta bien, digamos. Entonces, pero yo creo que eso sería un poco superficial, porque incluso en la campaña Milei demostró ser algo diferente a la hora de captar adhesiones, ¿no? Con su histrionismo, incluso con sus exabruptos, pero también con su mensaje punzante en las redes sociales. Entonces, él construyó poder desde otro lugar y con otras herramientas, y fue exitoso, pero también porque el mundo cambia y el ecosistema digital ha cambiado las relaciones y el vínculo entre la dirigencia y la sociedad. Y entonces creo que hay que mirarlo bajo un prisma más actual, más moderno, que puede llegar a lograr éxitos donde aparentemente siempre había fracasos, ¿no? Yo creo que el caso más clásico, es decir, si no tenés presencia territorial en todo el país no podés ganar, ¿no? Una fortaleza del peronismo. Bueno, Milei no la ha tenido, ha ganado en provincias donde ni siquiera pisó. Entonces, me parece que él cambia un poco el paradigma, está más en sintonía con una sociedad ya que empieza a pisar el cuarto del siglo XXI, y entonces también habrá que ver qué pasa eso en función de la gestión de gobierno. Uno tiende a creer que del punto del que parte la tiene muy complicada, pero bueno, por ahí él logra establecer otras dinámicas, otras lógicas que terminan generando adhesión social y pueden terminar resultando exitosas. Entonces, no haría, creo que hay que tratar de evitar las miradas clásicas y categorizadoras y dogmáticas, porque desde ahí lo que se ve obviamente es complejo, pero bueno, así como llegó al poder de un modo muy heterodoxo o muy atípico, bueno, probablemente en el ejercicio del poder sea igual y habrá que ver cómo se evalúa. Solo un ejemplo final. Uh-huh. El debate el domingo previo a las elecciones fue, desde mi punto de vista, nítidamente ganador Sergio Massa, por claridad, por exposición, porque lo arrinconó y demás. Sin embargo, un sector importante de la sociedad o lo leyó de otra manera o no le importó, porque una semana después lo votó mayoritariamente. Entonces, hay procesos que quizás hay que mirarlos con un poco más de atención y profundidad, y a eso me refería con tratar de utilizar los mismos paradigmas o parámetros que utilizamos para evaluar a los líderes políticos, a los gobiernos hasta ahora.